21 días no son mágicos por el número en sí mismo, pero son suficientes para comenzar a reescribir los patrones neuronales que han gobernado la vida durante años, para plantar las primeras semillas de hábitos que pueden transformar completamente la experiencia de existir, para demostrar a uno mismo que el cambio no es fantasía, sino posibilidad real que espera ser activada mediante práctica consistente. Esta ventana de tiempo, aparentemente breve en la escala de una vida completa, contiene en realidad el poder de dividir la existencia en dos épocas completamente distintas. El antes, donde se vivía en piloto automático respondiendo mecánicamente a estímulos externos, y el después, donde se vive con intención consciente dirigiendo la propia energía hacia lo que realmente importa. Y la pregunta que surge naturalmente es por qué tantas personas permanecen toda su vida en el antes, conociendo perfectamente que existe un después posible, sabiendo exactamente que necesitan hacer diferente, pero nunca dando el primer paso, nunca sosteniéndolo más allá de algunos días, nunca cruzando el umbral donde la transformación deja de ser esfuerzo y se convierte en expresión natural de quien se ha decidido ser. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. La respuesta, incómoda pero liberadora, es que la mayoría espera sentirse lista antes de comenzar. Espera tener todas las respuestas antes de dar el primer paso. Espera condiciones perfectas que nunca llegan. Mientras tanto, los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y la vida que podría vivirse permanece como posibilidad no actualizada, como potencial enterrado bajo capas de postergación justificada. Pero existe una verdad final que se revelará al completar este recorrido filosófico, una comprensión que cambia todo. Los 21 días no son el destino. Son simplemente el vehículo que lleva del lugar de impotencia al lugar de poder, del estado de ser controlado por circunstancias al estado de crear. Circunstancias mediante elección consciente. Y quien completa este período con compromiso genuino descubre algo que ninguna cantidad de teoría puede enseñar, que siempre tuvo la capacidad de cambiar. Simplemente nunca la había ejercitado el tiempo suficiente para que se fortaleciera y se volviera visible. Los filósofos estoicos de la antigua Roma comprendían profundamente el poder de la práctica sostenida. No hablaban de transformaciones instantáneas ni de revelaciones súbitas que cambian toda la vida en un momento. Hablaban de ejercicio diario, de entrenamiento constante, de construcción gradual de carácter mediante pequeños actos repetidos, hasta que esos actos dejaban de requerir esfuerzo consciente y se convertían en segunda naturaleza. Marco Aurelio, gobernando el imperio más vasto del mundo conocido, enfrentando guerras constantes, lidiando con traiciones políticas y pérdidas personales devastadoras, mantenía una práctica diaria inquebrantable. Cada mañana, antes de que comenzaran las demandas del día, escribía reflexiones en su diario personal, no para publicarlas, no para impresionar a nadie, sino como ejercicio de clarificación mental, como forma de recordarse a sí mismo los principios que había elegido vivir, como método para procesar las dificultades del día anterior y prepararse mentalmente para las del día siguiente. Esta práctica no era ocasional ni dependiente de su estado de ánimo. Era no negociable, era sagrada, era la estructura invisible que sostenía todo lo demás, y cuando se observa su vida desde la distancia histórica,
Queda claro que su capacidad para mantener ecuanimidad ante circunstancias extremadamente difíciles no era don natural, sino resultado directo de esta práctica diaria sostenida durante décadas. Aquí yace una distinción crucial que la cultura moderna tiende a olvidar: la diferencia entre conocimiento y práctica, entre saber qué hacer y realmente hacerlo consistentemente. Millones conocen los principios de vida efectiva, han leído los libros, han escuchado los consejos, han visto los ejemplos, pero ese conocimiento permanece inerte, decorativo, separado de la vida real, porque el conocimiento sin práctica es como semilla que nunca se planta, tiene todo el potencial, pero nunca germinará. La práctica, en cambio, es el acto de plantar esa semilla en el terreno fértil del tiempo, de regarla con repetición diaria, de protegerla con compromiso inquebrantable, hasta que finalmente brota y se convierte en parte del paisaje de la vida. Y 21 días es el período mínimo donde esta plantación puede comenzar a mostrar los primeros brotes visibles, donde la práctica puede comenzar a transformarse de acto consciente que requiere esfuerzo en patrón automatizado que fluye naturalmente. No porque 21 días sean suficientes para completar la transformación, sino porque son suficientes para generar evidencia personal convincente de que la transformación es posible, de que el esfuerzo produce resultados, de que vale la pena continuar. Esta evidencia personal es oro puro porque no puede ser quitada por argumentos externos ni por dudas internas. Es experiencia directa que ha quedado grabada en el sistema nervioso, en la memoria corporal, en la narrativa personal. Y quien posee esta evidencia ha cruzado un umbral psicológico fundamental. Ha pasado de creer que el cambio es posible a saber que es posible porque ya lo ha experimentado en su propia carne. La pregunta práctica que inevitablemente surge es: ¿qué exactamente debe hacerse durante estos 21 días para que realmente produzcan transformación y no se conviertan en otro proyecto abandonado después de algunos días de entusiasmo inicial? Y aquí, la sabiduría estoica ofrece guía extraordinariamente útil, no en forma de reglas rígidas que deben seguirse mecánicamente, sino en forma de principios fundamentales que pueden adaptarse a las circunstancias únicas de cada persona. El primer principio es la simplicidad radical. La mente humana, especialmente cuando está motivada por el entusiasmo del comienzo, tiende a sobreestimar lo que puede hacer en el corto plazo y a crear planes excesivamente ambiciosos que están destinados al fracaso. Planes que incluyen despertar 2 horas más temprano, meditar 1 hora, ejercitarse intensamente, leer 50 páginas, escribir un diario extenso, cambiar la alimentación completamente y transformar simultáneamente 5 áreas diferentes de la vida. Estos planes grandiosos duran típicamente 3 o 4 días antes de colapsar bajo su propio peso, dejando a la persona más desanimada que antes, porque ahora tiene evidencia adicional de que no puede cambiar. El enfoque estoico es radicalmente diferente. Elegir 1 o 2 prácticas centrales, tan simples que parezcan casi ridículas en su facilidad, y comprometerse a realizarlas sin falla durante los 21 días completos. Tan simples que no haya excusa, válida para no hacerlas incluso en el peor día. Tan fundamentales que su práctica sostenida inevitablemente impacte múltiples áreas de la vida. Por ejemplo, la práctica podría ser tan simple como: cada mañana, inmediatamente al despertar, antes de revisar cualquier dispositivo electrónico, sentarse en silencio durante 5 minutos y respirar conscientemente mientras se observan los pensamientos sin engancharse con ellos. Solo 5 minutos. Cualquiera puede encontrar 5 minutos. Cualquiera puede sentarse y respirar. No requiere equipo especial, no requiere condiciones perfectas, no requiere conocimiento avanzado.
Pero la práctica sostenida de estos 5 minutos diarios produce efectos en cascada extraordinarios. Crea un momento de calma antes de que comience el caos del día. Entrena la capacidad de observar pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Construye el músculo de hacer algo porque se decidió hacerlo, no porque se sienta ganas. Establece un patrón de comenzar el día con intención en lugar de reacción. Y después de 21 días de práctica inquebrantable, estos 5 minutos matutinos se han convertido en ancla, en ritual que marca la transición del sueño a la vigilia consciente, en práctica que la persona protege porque ha experimentado directamente su valor. Desde esta base sólida de una práctica simple sostenida, pueden agregarse gradualmente otras capas, pero el error que debe evitarse es intentar construir múltiples pisos antes de haber establecido el fundamento. La tentación de hacer más, de añadir complejidad, de impresionarse a uno mismo con planes elaborados, debe resistirse firmemente durante estos primeros 21 días. Porque el objetivo no es hacer lo máximo posible, es establecer el patrón de consistencia inquebrantable. Es demostrar a la parte de uno mismo que duda, que ha fallado antes, que ha abandonado tantos proyectos, que esta vez es diferente, porque esta vez el compromiso se mantiene sin importar qué. El segundo principio fundamental para que los 21 días produzcan transformación real es la honestidad brutal consigo mismo. No la honestidad performativa que se declara públicamente para impresionar a otros, sino la honestidad privada, incómoda, a veces dolorosa, que solo se practica en la soledad de la propia conciencia. Esta honestidad requiere observar sin filtros por qué se está iniciando esta práctica de 21 días. ¿Cuál es la motivación real? No la que suena noble, sino la verdadera. Porque si la motivación es externa, si es para impresionar a alguien, para probar algo a otros, para crear contenido para redes sociales, esa motivación es frágil y colapsará en cuanto la audiencia pierda interés o la validación esperada no llegue. Pero si la motivación es interna, si es porque genuinamente se ha llegado al punto donde la forma actual de vivir es insostenible, donde el dolor de permanecer igual supera el miedo al cambio, donde hay un llamado profundo hacia la propia mejor versión, esa motivación es sólida y sostendrá la práctica incluso en los días más difíciles. Los estoicos practicaban un ejercicio que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de dificultades, no por pesimismo, sino por preparación realista. Antes de comenzar cualquier empresa importante, imaginaban vívidamente todos los obstáculos probables que encontrarían, todas las formas en que podrían fallar, todos los momentos de tentación donde podrían abandonar, y decidían de antemano cómo responderían a cada uno. Esta preparación mental no garantizaba que los obstáculos no aparecerían, pero garantizaba que cuando aparecieran no encontrarían a la persona desprevenida emocionalmente. Aplicado a los 21 días de práctica transformadora, esto significa sentarse antes de comenzar y preguntarse con honestidad: ¿qué obstáculos específicos probablemente encontraré? ¿En qué días de la semana será más difícil mantener la práctica? ¿Qué excusas mi mente probablemente generará para justificar saltarse un día? ¿Qué situaciones externas podrían interrumpir el compromiso? Y para cada obstáculo identificado, diseñar de antemano una respuesta específica. Si el obstáculo es: tendré días donde me despierte tarde y sienta que ya no hay tiempo para la práctica matutina, la respuesta diseñada de antemano podría ser: en esos días, la práctica se hace de todas formas, aunque sea en versión ultra reducida, aunque sea 3 minutos en lugar de 5, aunque sea sentado en el auto antes de entrar al trabajo, porque el objetivo primario no es la duración, sino la consistencia inquebrantable. Esta preparación mental transforma completamente la experiencia de los 21 días.
Porque ahora los obstáculos que aparecen no son sorpresas devastadoras que justifican abandonar, son simplemente las dificultades predichas que ya tienen respuesta preparada. Y cada vez que se encuentra un obstáculo y se responde con la acción predeterminada en lugar de con abandono, la confianza en la propia capacidad crece. No es confianza ciega ni optimismo ingenuo, es confianza basada en evidencia de que se puede sostener el compromiso incluso cuando las condiciones no son ideales. Y esta confianza, construida incrementalmente a lo largo de los 21 días, es quizás el mayor tesoro que puede extraerse de esta práctica, porque es confianza que se extiende más allá del ámbito específico de la práctica elegida y comienza a permear otras áreas de la vida. Si alguien puede mantener una práctica diaria durante 21 días sin falla, esa persona comienza a verse a sí misma diferente. Ya no es alguien que abandona cuando las cosas se ponen difíciles, es alguien que sostiene compromisos. Y desde esa nueva identidad, todo tipo de posibilidades se abren. El tercer principio estoico crucial para maximizar la transformación en 21 días es el enfoque en el proceso por encima de los resultados. Esto suena contraintuitivo en una cultura obsesionada con resultados medibles e instantáneos, pero es precisamente lo que hace que el enfoque estoico sea tan poderoso. Porque cuando la atención está fijada en resultados específicos que deben aparecer en cierto tiempo, cada día que esos resultados no se materializan genera frustración, duda, tentación de abandonar. La mente comienza a calcular. Ya van 10 días y todavía no veo cambios dramáticos. Tal vez esto no funciona. Tal vez debería intentar algo diferente. Esta mentalidad de resultados es enemiga de la transformación real, porque la transformación real raramente es lineal ni inmediatamente visible. Opera bajo la superficie durante largo tiempo antes de manifestarse externamente. Es como el bambú japonés que permanece aparentemente inactivo durante años mientras desarrolla un sistema de raíces masivo bajo tierra y luego súbitamente crece varios metros en cuestión de semanas. Si alguien hubiera estado midiendo el crecimiento visible durante esos primeros años, habría concluido que nada estaba sucediendo, que el esfuerzo de regar y cuidar la planta era inútil. Pero quien comprende el proceso sabe que todo ese tiempo aparentemente improductivo era absolutamente necesario, que el verdadero trabajo estaba sucediendo invisible pero fundamental. El enfoque estoico en proceso en lugar de resultados significa que durante los 21 días la única métrica que importa es: ¿hice la práctica hoy o no la hice? No. ¿Me siento transformado? No. ¿Otras personas están notando cambios? No. Mi vida ya es completamente diferente. Solo cumplí con la práctica que me comprometí a hacer. Esta simplificación de la métrica de éxito es profundamente liberadora, porque ahora cada día tienes solo 2 posibles resultados: éxito total o fracaso total. Hice la práctica, entonces hoy fue éxito. No la hice, entonces hoy fue fracaso. No hay medias tintas, no hay justificaciones, no hay grades de cumplimiento. Esta claridad binaria elimina la ambigüedad que típicamente sabotea los compromisos. Ya no hay espacio para negociaciones internas donde la mente argumenta que hacer la mitad de la práctica cuenta suficiente, o que saltarse hoy está bien porque ayer se hizo extra. El compromiso es absoluto, la métrica es clara, el resultado es binario, y sorprendentemente esta rigidez en la métrica produce flexibilidad en todo lo demás. Porque cuando está perfectamente claro qué cuenta como éxito y qué no, la mente deja de gastar energía en negociaciones y justificaciones y simplemente hace lo que debe hacerse. Marco Aurelio escribía repetidamente en sus meditaciones que la única pregunta relevante en cualquier momento es: ¿estoy haciendo lo que debe hacerse en este momento?
No, estoy disfrutándolo. No, está produciendo los resultados que esperaba. No, otros lo aprueban. Solo, ¿es esto lo que debe hacerse? Y si la respuesta es sí, entonces debe hacerse sin más preguntas. Esta actitud de hacer lo necesario, sin negociación interna, sin necesidad de sentirse motivado, sin esperar condiciones perfectas, es el núcleo del poder estoico. Y se desarrolla precisamente mediante prácticas como estos 21 días de compromiso inquebrantable, porque cada día que se hace la práctica sin ganas, sin motivación, simplemente porque se comprometió a hacerlo, ese día está entrenando este músculo del autogobierno, que es fundamento de toda construcción significativa en la vida. Existe un fenómeno psicológico fascinante que aparece típicamente alrededor del día 7 u 8 de una práctica sostenida de 21 días, y es importante estar preparado para él, porque de otra forma puede malinterpretarse como señal de fracaso cuando en realidad es indicador de progreso profundo. Este fenómeno es lo que podría llamarse la crisis del entusiasmo desvanecido. Durante los primeros días, típicamente hay energía alta, motivación abundante, entusiasmo por el nuevo comienzo. Esto hace que los primeros 3 o 4 días sean relativamente fáciles. La práctica se sostiene sobre esta ola de emoción positiva, pero inevitablemente, después de algunos días, la novedad desaparece, el entusiasmo se normaliza y lo que queda es simplemente el compromiso crudo, sin adornos emocionales. Este es el momento de verdad. Es cuando la mayoría de los proyectos de cambio personal colapsan. Es cuando la persona concluye: perdí la motivación, esto claramente no era para mí, mejor intentar algo diferente. Pero el estoico entrenado reconoce este momento por lo que realmente es: la transición del cambio sostenido por emoción al cambio sostenido por principio. Y esta transición, aunque incómoda, es absolutamente necesaria. Porque la emoción es volátil, viene y va sin control consciente, no puede ser la base de ninguna construcción duradera. El principio, en cambio, es estable. Permanece independientemente de las fluctuaciones emocionales. Puede sostener la práctica indefinidamente. Séneca escribía que es fácil ser virtuoso cuando las circunstancias son favorables, cuando hay energía abundante, cuando todo fluye sin esfuerzo. La verdadera virtud se revela en los momentos difíciles, cuando el cuerpo está cansado, cuando la mente resiste, cuando cada fibra del ser preferiría tomar el camino fácil. Es precisamente en esos momentos donde el carácter se forja, donde la práctica se profundiza, donde la transformación real sucede. Entonces, cuando llegue el día 7 u 8 y el entusiasmo haya desaparecido, cuando hacer la práctica se sienta como obligación pesada en lugar de aventura emocionante, ese es exactamente el momento más valioso de todo el período de 21 días. Ese es el momento donde se está plantando la semilla más profunda, donde se está estableciendo el patrón que realmente sostiene transformación a largo plazo, porque cualquiera puede hacer algo cuando se siente motivado. Solo quien ha entrenado el músculo del autogobierno puede hacerlo cuando no se siente motivado. Y es este último tipo de persona quien construye todo lo significativo en la vida, quien alcanza objetivos que otros solo sueñan, quien vive con integridad real entre lo que dice valorar y cómo realmente vive. Hay otra crisis predecible que típicamente aparece alrededor del día 15 o 16. Esta es la crisis de «ya casi termino, puedo relajarme un poco». La mente, viendo que la meta está cerca, comienza a negociar. He hecho tan bien hasta ahora, claramente he demostrado mi compromiso. Saltarme un día ahora no importaría realmente. De hecho, merezco un descanso. Esta narrativa es seductora porque contiene elementos de verdad.
Es cierto que se ha hecho bien, es cierto que se ha demostrado compromiso, pero la conclusión, que por lo tanto está bien romper el compromiso justo antes de completarlo, es falsa y destructiva. Porque romper el compromiso en el día 16 es fundamentalmente diferente a nunca haberlo comenzado. Quien nunca comenzó simplemente no sabe lo que es capaz. Quien llega al día 16 y rompe el compromiso, se ha enseñado a sí mismo algo devastador, que incluso cuando llega muy cerca del éxito, al final no puede sostener el compromiso completo. Esta lección, grabada en el sistema nervioso mediante experiencia directa, es veneno para todos los esfuerzos futuros. Porque ahora, en el fondo de la mente, hay voz que dice, ¿para qué intentar? Siempre abandono justo antes de terminar. El estoico, que comprende esta dinámica, trata los últimos días del compromiso de 21 días con especial cuidado. No se relaja, no se felicita prematuramente, no cuenta los pollos antes de que nazcan, simplemente mantiene la práctica con la misma diligencia del primer día, reconociendo que completar los 21 días sin una sola falla es quizás el regalo más valioso que puede darse a sí mismo. No porque los 21 días sean mágicos, sino porque la evidencia personal de que puede sostener un compromiso completamente, sin excusas, sin negociaciones, sin abandonos de último minuto, esa evidencia es transformadora. Es credibilidad ganada consigo mismo. Es la base sobre la cual todo lo demás puede construirse. El cuarto principio estoico esencial para maximizar el impacto transformador de los 21 días es la observación sin juicio de todo lo que surge durante la práctica. Porque la práctica sostenida inevitablemente saca a la superficie todo tipo de material psicológico que normalmente permanece enterrado bajo las capas de distracción constante que caracterizan la vida moderna. Resistencias aparecen, miedos se hacen visibles, creencias limitantes que operaban invisiblemente de repente se exponen a la luz de la conciencia. Y la tentación natural es juzgar todo esto, criticarse por tener estas resistencias, sentirse mal por descubrir estos miedos, frustrarse con estas creencias limitantes. Pero el juicio es contraproducente porque crea una segunda capa de problema sobre el problema original. Ya no es solo, tengo resistencia a hacer esta práctica. Ahora es, tengo resistencia a hacer esta práctica, y eso significa que soy débil, que no puedo cambiar, que algo está mal conmigo. Esta segunda capa de autojuicio genera vergüenza, y la vergüenza es paralizante. Mantiene los patrones ocultos porque exponerlos se siente demasiado doloroso. El enfoque estoico es radicalmente diferente, observación curiosa sin juicio. Cuando aparece resistencia, en lugar de criticarse por ella, simplemente notarla con interés. Oh, interesante. Ahí está la resistencia de nuevo. Se siente como pesadez en el pecho, como voz que dice, esto es inútil, como impulso de postergar. Fascinante cómo funciona la mente. Esta observación desapasionada crea distancia entre el observador y lo observado. Ya no se es la resistencia, se está observando la resistencia, y desde esa distancia hay poder, hay elección. Puede reconocerse la resistencia plenamente y aún así elegir hacer la práctica, no desde la represión, no negando que la resistencia existe, sino simplemente reconociendo que la resistencia es un fenómeno temporal que no tiene que dictar la acción. Epicteto enseñaba que los humanos no son perturbados por las cosas en sí mismas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Una situación externa es neutral hasta que la mente le asigna significado. Y, típicamente, la mente asigna significados dramáticos y negativos. Esta resistencia significa que voy a fallar. Este miedo significa que no soy suficientemente fuerte.
Esta dificultad significa que elegí la práctica equivocada. Pero todos estos significados son interpretaciones, no hechos, y pueden cuestionarse. La resistencia también podría significar que se está trabajando en algo importante que la parte cómoda de uno mismo preferiría evitar. El miedo también podría significar que se está expandiendo más allá de la zona de confort familiar. La dificultad también podría significar que el músculo del autogobierno está siendo ejercitado y fortalecido. Ninguna de estas interpretaciones es más verdadera objetivamente que las negativas, pero son infinitamente más útiles. Y quien practica conscientemente elegir interpretaciones útiles en lugar de automáticamente aceptar interpretaciones negativas, desarrolla una capacidad extraordinaria. La capacidad de mantener paz interna independientemente de circunstancias externas. Porque si el estado interno depende de interpretaciones y las interpretaciones pueden elegirse, entonces el estado interno está bajo control propio. Esta es libertad real. No la libertad de que nada difícil suceda, sino la libertad de elegir cómo relacionarse con lo que sucede. Y esta libertad se cultiva precisamente mediante prácticas como los 21 días de compromiso sostenido, donde inevitablemente aparecen dificultades, pero se practica responder a ellas con observación curiosa en lugar de juicio reactivo. A medida que avanzan los 21 días, algo sutil pero profundo comienza a cambiar en la relación con uno mismo. Al principio, sostener la práctica requiere esfuerzo consciente, vigilancia constante, recordatorios explícitos. Pero gradualmente, a medida que el patrón se repite día tras día, comienza a automatizarse. El cuerpo empieza a despertar naturalmente al tiempo correcto. La mente empieza a orientarse hacia la práctica sin necesidad de negociaciones internas. El espacio donde se realiza la práctica empieza a adquirir una cualidad casi sagrada, un campo energético que apoya el compromiso. Estos cambios son manifestaciones de algo más profundo. La identidad está comenzando a reorganizarse alrededor de la nueva práctica. Al principio, la práctica era algo que se hacía a pesar de quién se era. Ahora, está comenzando a convertirse en expresión de quién se es. Esta transición de práctica como obligación externa a práctica, como expresión interna de identidad, es el verdadero punto de inflexión en cualquier transformación. Porque cuando algo es obligación externa, siempre hay resistencia, siempre hay parte de uno mismo que se revela, siempre hay necesidad de forzar. Pero cuando algo es expresión de identidad, fluye naturalmente, se protege automáticamente, se sostiene sin esfuerzo consciente. Los estoicos trabajaban intensamente en esta capa de identidad. No se veían a sí mismos como personas ordinarias, intentando ser virtuosas ocasionalmente. Se veían como filósofos, como practicantes de sabiduría, como estudiantes perpetuos del arte de vivir bien. Y desde esa identidad, las prácticas diarias no eran tareas que cumplir, sino expresiones naturales de quienes eran. Esta es la razón por la cual los 21 días, aunque importantes, son solo el comienzo. Porque 21 días pueden ser suficientes para establecer un patrón de comportamiento, pero la verdadera transformación requiere que ese patrón se integre tan profundamente que se convierta en parte de la identidad. Y esto típicamente requiere no 21 días, sino 21 semanas o incluso 21 meses de práctica sostenida. Pero los primeros 21 días son cruciales, porque son el período donde se demuestra a uno mismo que la consistencia es posible, que los compromisos pueden sostenerse, que la persona que se ha sido hasta ahora no es quien se tiene que seguir siendo. Cada día completado durante estos 21 primeros días es evidencia que se acumula.
Soy alguien que sostiene compromisos. Soy alguien que hace lo que dice que hará. Soy alguien que no está a merced de impulsos y emociones cambiantes. Y con suficiente evidencia acumulada, la narrativa interna cambia. La historia que se cuenta sobre quién se es, se reescribe. Y cuando la historia cambia, todo lo demás sigue naturalmente, porque los humanos viven desde las historias que cuentan sobre sí mismos. Si la historia es, soy alguien que siempre empieza proyectos, pero nunca los termina, entonces cada nuevo proyecto confirmará esa historia. Pero si la historia ha cambiado a, soy alguien que completa lo que comienza, entonces cada nuevo proyecto tiene un fundamento completamente diferente sobre el cual construir. Hay una dimensión adicional de los 21 días que merece atención especial. La relación con el tiempo mismo comienza a transformarse. En la vida normal, sin práctica diaria estructurada, los días tienden a difuminarse unos en otros. Hoy se parece a ayer, mañana será similar a hoy. Las semanas se convierten en meses sin momentos distintivos que las marquen. Esta experiencia de tiempo, como flujo indiferenciado, es parte de lo que hace que la vida se sienta como si estuviera pasando en automático, como si se estuviera siendo vivido en lugar de estar viviendo activamente. Pero cuando hay una práctica diaria no negociable, cada día adquiere estructura clara. Hay un antes de la práctica y un después de la práctica. Hay un momento cada día donde se está presente completamente, donde se está consciente, donde se está eligiendo activamente. Y esto crea puntos de referencia en el flujo del tiempo. Cada día ya no es indistinguible del anterior. Cada día tiene su momento de presencia total, su momento de afirmación del compromiso, su momento de práctica consciente. Esta estructuración del tiempo mediante práctica diaria es extraordinariamente valiosa porque devuelve el sentido de agencia sobre la propia existencia. Ya no se es hoja arrastrada pasivamente por la corriente del tiempo, se está participando activamente en la construcción de cada día. Y después de 21 días de esta experiencia, el sentido de tiempo vivido en lugar de simplemente pasado es palpable. Hay orgullo legítimo en poder mirar atrás a 21 días y ver 21 prácticas completadas, 21 momentos donde se eligió conscientemente, 21 evidencias de que el compromiso se mantuvo. Este sentido de tiempo bien usado, de días que significaron algo en lugar de simplemente desaparecer en el olvido, es profundamente satisfactorio. Es antídoto contra la sensación moderna tan común de que la vida está pasando sin que realmente se esté viviendo, de que los años desaparecen sin logros significativos que los marquen. Los estoicos eran profundamente conscientes de la finitud del tiempo. Marco Aurelio se recordaba constantemente que algún día moriría, que cada día es un día menos en la existencia, que el tiempo es el recurso más valioso y no renovable. Pero esta conciencia de mortalidad no era mórbida, era motivadora. Era recordatorio de que cada día importa, de que postergar indefinidamente es desperdiciar el único recurso que realmente tiene valor. Esta conciencia aguda de la preciosidad del tiempo es lo que hacía que los estoicos fueran tan disciplinados en sus prácticas diarias. No porque fueran perfectos, ni porque les resultara fácil, sino porque habían internalizado profundamente que el tiempo desperdiciado nunca regresa, que la práctica no realizada hoy es oportunidad perdida para siempre. Y este sentido de urgencia apropiada, no ansiosa pero sí motivada, es lo que puede cultivarse durante los 21 días de práctica comprometida. Cada mañana, al realizar la práctica, puede haber un momento de reconocimiento. Este día, este único día irrepetible de mi existencia, lo estoy comenzando con intención, lo estoy usando para construir la versión de mí mismo que he elegido ser. Este reconocimiento no necesita ser dramático ni elaborado.
Puede ser simplemente un momento de apreciación silenciosa por la oportunidad de otro día, otro ciclo de práctica, otro paso en el camino de transformación. Y la acumulación de estos momentos, 21 de ellos consecutivos sin falla, crea una experiencia de tiempo que es completamente diferente a la experiencia de tiempo desperdiciado, en distracción. Cuando se acerca el final de los 21 días, cuando quedan solo 2 o 3 días para completar el compromiso, hay una tentación sutil, pero poderosa, que debe reconocerse y navegarse conscientemente. Es la tentación de comenzar a planear qué se hará después de completar los 21 días, cómo se celebrará, cómo se relajará el compromiso ahora que se ha demostrado lo que se quería demostrar. Esta tentación es comprensible pero peligrosa, porque implica que los 21 días son una fase temporal, un periodo de esfuerzo extraordinario que tiene fecha de terminación clara, después de la cual se regresa a la normalidad. Pero si este es el marco mental, entonces todo el esfuerzo de los 21 días habrá sido en vano, porque el objetivo real no es completar 21 días de práctica y luego detenerse. El objetivo es usar los 21 días como período de establecimiento de un nuevo patrón que luego se sostiene indefinidamente. Es usar estos 21 días para demostrar que la consistencia es posible, que los compromisos pueden mantenerse, que la identidad puede transformarse. Y luego, desde esa base sólida, continuar la práctica no porque se esté obligado, sino porque se ha experimentado directamente su valor. Los estoicos no practicaban filosofía durante 21 días y luego se tomaban un descanso. Practicaban hasta su último aliento, no porque fueran masoquistas ni porque no supieran disfrutar la vida, sino porque habían comprendido que la práctica filosófica no es medio para un fin, es el fin mismo. La vida bien vivida es la que se vive con conciencia, con intención, con compromiso a los propios principios. Y esto no tiene fecha de terminación. Entonces, cuando llegue el día 21, cuando se complete el compromiso inicial, ese es el momento de una decisión crucial. ¿Fue esto solo un experimento temporal? ¿O fue el comienzo de una nueva forma de vivir? Si fue solo experimento temporal, entonces habrá aprendizajes valiosos, pero probablemente no habrá transformación duradera. La persona volverá gradualmente a los patrones antiguos, tal vez con algunos ajustes menores, pero fundamentalmente igual. Pero si los 21 días fueron realmente el establecimiento de nueva identidad, entonces el día 22 es simplemente continuación natural. La práctica continúa no porque ahora haya nuevo compromiso de otros 21 días, sino porque la práctica se ha vuelto parte de quien se es. Ya no hay necesidad de contar días, porque la práctica es tan integral a la rutina diaria como comer o dormir. Esta es la verdadera transformación, y es lo que estos 21 días están diseñados para catalizar. No 21 días de esfuerzo heroico seguidos de regreso a la normalidad, sino 21 días que establecen nueva normalidad que luego se sostiene naturalmente. Y la diferencia entre estos dos resultados se determina por la intención con la cual se entra a los 21 días. Si la intención es voy a aguantar 21 días y luego podré relajarme, esa intención sabotea todo el proceso. Pero si la intención es voy a usar estos 21 días para establecer la práctica tan sólidamente que continuar después del día 21 sea natural, esa intención maximiza el potencial transformador. Existe también una dimensión social de los 21 días que merece consideración cuidadosa. La pregunta es, ¿debe compartirse públicamente el compromiso de 21 días o debe mantenerse privado? Y aquí, la sabiduría estoica ofrece guía matizada. Por un lado, hay valor en accountability externo, en decirle a otros sobre el compromiso de forma que crea presión social para sostenerlo.
Este accountability puede ser útil especialmente en los días difíciles cuando la motivación interna es baja. Por otro lado, hay peligro real en hacer del compromiso un performance público, en buscar validación y reconocimiento por el esfuerzo, en convertir la práctica personal en contenido para consumo de otros. Los estoicos tendían hacia la privacidad en sus prácticas, no por secretismo, sino porque reconocían que el trabajo real es interno y puede contaminarse cuando se mezcla con necesidades de validación externa. Marco Aurelio escribía sus meditaciones solo para sí mismo, nunca con intención de publicarlas. Epicteto enseñaba en círculos pequeños, no buscaba fama ni seguidores masivos. Séneca, aunque escribía cartas que sabía serían leídas por otros, lo hacía desde el lugar de contribución genuina, no desde necesidad de impresionar. Esta orientación hacia lo interno en lugar de lo externo es sabia, especialmente en la era moderna de redes sociales, donde todo se documenta, se comparte, se convierte en narrativa pública. Porque cuando la práctica se hace pública, hay tentación casi irresistible de editarla para la audiencia, de exagerar los aspectos dramáticos, de ocultar las luchas reales, de proyectar imagen de transformación perfecta que rara vez refleja la experiencia real. Y cuando hay discrepancia entre la narrativa pública y la experiencia privada, esta discrepancia genera tensión interna que sabotea el proceso real de transformación. Entonces, la recomendación estoica sería, si se necesita accountability externo, elegir una o dos personas de confianza que genuinamente apoyen el crecimiento y compartir con ellas el compromiso. Pero resistir la tentación de hacer anuncio público, de documentar cada día en redes sociales, de buscar reconocimiento por el esfuerzo, porque el reconocimiento más valioso no viene de audiencia externa, sino de la propia conciencia interna que sabe, sin necesidad de validación externa, que el compromiso se está sosteniendo, que la práctica está sucediendo, que la transformación está en proceso. Esta validación interna, esta aprobación propia que no depende de aplausos externos, es infinitamente más sólida y más satisfactoria que cualquier cantidad de likes y comentarios. Y se desarrolla precisamente mediante prácticas privadas sostenidas, donde el único testigo es la propia conciencia. A medida que se acerca la conclusión de este recorrido filosófico, es momento de revelar la verdad prometida al comienzo, la comprensión que transforma completamente la experiencia de los 21 días y de toda transformación personal. La verdad es esta: los 21 días no son el período donde sucede la transformación, son el período donde se decide que la transformación sucederá. La transformación real, el cambio profundo de patrones, creencias, identidad, es proceso que toma mucho más tiempo, a veces meses, a veces años. Pero este proceso más largo solo puede comenzar si primero hay decisión real, no la decisión superficial que se toma y abandona en días, sino la decisión profunda que se sostiene sin importar las dificultades. Y los 21 días son el período donde esta decisión profunda se demuestra a sí misma, donde se convierte de intención abstracta en compromiso concreto manifestado en acción diaria. Muchas personas viven toda su vida sin tomar nunca una decisión profunda sobre nada importante. Toman miles de decisiones superficiales cada día: qué comer, qué ver, qué comprar. Pero estas decisiones no cambian nada fundamental. La vida continúa en el mismo carril básico año tras año. Una decisión profunda es diferente. Es el tipo de decisión que dice: desde hoy, algo fundamental cambia en cómo vivo, y este cambio no es negociable, no es opcional, no es temporal. Y los 21 días son el período donde esta decisión profunda se prueba en el fuego de la realidad cotidiana, donde se descubre si realmente era decisión profunda o era simplemente otro impulso emocional disfrazado de compromiso.
Los estoicos entendían que las decisiones reales se distinguen de los deseos superficiales por una característica: se sostienen ante la adversidad. El deseo superficial dice, quiero cambiar, hasta que cambiar se vuelva incómodo. La decisión profunda dice, voy a cambiar, y la incomodidad es parte esperada del proceso, no razón para abandonar. Esta distinción es crucial, y los 21 días son exactamente el tiempo suficiente para que aparezca suficiente incomodidad para probar si la decisión es profunda o superficial. Los primeros días, sostenidos por entusiasmo, no prueban nada. Los días del medio, cuando el entusiasmo se ha ido y solo queda el compromiso desnudo, esos días prueban todo. Y quien los atraviesa sin abandonar ha demostrado algo invaluable: que la decisión es real, que el compromiso es sólido, que la transformación no es fantasía, sino proyecto concreto en marcha. Entonces, los 21 días son sagrados no por el número en sí, sino por lo que representan: el puente entre quien se ha sido y quien se está conviniendo, el período de gestación donde la nueva identidad está formándose, el tiempo de prueba donde se demuestra que esta vez es diferente, que este compromiso se sostendrá, y quien completa estos 21 días sin una sola falla, quien llega al día 22 habiendo cumplido la práctica todos y cada uno de los días anteriores, esa persona ha ganado algo que ninguna cantidad de teoría puede proporcionar: evidencia inquebrantable de que el cambio no solo es posible, sino que ya está sucediendo. De que la persona que era hace 21 días ya no existe, de que quien existe ahora es alguien que sostiene compromisos, que practica consistentemente, que está en camino de transformación real. Y esta evidencia, este conocimiento ganado mediante experiencia directa, es el tesoro que se lleva de los 21 días hacia todo lo que viene después.